Muy buenos días, hoy les voy a presentar sobre el direccionamiento IP versión 4 versus el IP versión 6. ¿Qué es un direccionamiento IP? El direccionamiento IP es una etiqueta numérica que identifica de manera lógica una interfaz de un dispositivo dentro de una red, que utiliza un protocolo IP que se puede expresar con números de notación científica. Direccionamiento IP versión 4. Las direcciones IP versión 4 se expresan por un número binario de 32 bits, donde se divide los 32 bits a un intervalo de 4 octetos, de 0 a 255, donde se lee de derecha a izquierda, usando un carácter único de un punto para separar los octetos. Clases de direccionamiento IP versión 4. Existen tres tipos de direccionamiento versión 4. La primera es la red de clase A, que se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los tres últimos octetos, los 24 bits, para que sean asignados al host, de modo de que la cantidad máxima es de 2 a la 24. La siguiente es la clase B. En esta se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, reservando los dos octetos finales, que serían 16 bits, de modo que la cantidad máxima sea de 2 a la 16. Por último está la clase C, que en esta se asignan los tres primeros octetos, reservando el octeto final de 8 bits, de modo que la cantidad máxima es de 2 a la 8. Ventajas del direccionamiento IP versión 4. Existen varias ventajas en esta dirección IP versión 4. Entre ellas está que reduce los costos de operaciones a los proveedores de servicios de Internet, reduce la cantidad de IP asignadas. También el usuario puede reiniciar el router para que se les asigne otra IP y así evitar restricciones que muchos sitios les da. Desventajas del direccionamiento IP versión 4. Las desventajas del direccionamiento IP versión 4 es que en ella obliga a depender de servicios que redirigen a un host a una IP. Como se puede ver en la imagen, el host manda hacia el router y el router manda hacia varios usuarios para que obtengan la misma información. De igual modo, si se daña el router, toda la información no podrá ser llegada a los otros usuarios y se perdería toda la información. Direccionamiento IP versión 6. El IP versión 6 es un sistema de direccionamiento mucho más potente y amplio que el IP versión 4. En esta utiliza un sistema de direcciones basado en 128 bits, que es un poco más de lo que da el direccionamiento IP versión 4. La representación del IP versión 6 suele ser hexadecimal y utiliza una separación de par de octetos que se emplea un símbolo de puntos. Tipo de direccionamiento IP versión 6. Existen tres tipos de IP versión 6, que entre ellas está el unicast, que identifica un único interfaz de red, es decir, que el protocolo de Internet entrega los paquetes enviados a una dirección única y específica. Como se puede ver en la imagen, el punto rojo, que es el host, mandará el paquete hacia un único servidor, que es el punto verde caña. El segundo dirección es el unicast, que asigna un grupo de interfaces, normalmente de nodos diferentes, y que cada paquete enviado se entregará únicamente a uno de los miembros, como se ve en la imagen, que el host
manda a ciertas unidades para que esas tengan el paquete que se les quiera dar. Y la última es el multicast, que esta también es usada por múltiples hosts, que envía un paquete a todos los interfaces que se hayan unido al grupo correspondiente. Como se ve en la imagen, el host manda a todos los servidores que se hayan unido hacia el grupo. Las ventajas del direccionamiento IP versión 6. Entre ellas está que tienen más cantidad de direcciones disponibles, el aumento de seguridad en más de un aspecto, la posibilidad de crear redes mucho más eficientes y permite la autoconfiguración de direcciones. Las desventajas del direccionamiento IP versión 6. En estas se ven muy pocas desventajas, ya que es una actualización de lo que fue el IP versión 4, pero lo que se podría decir de una desventaja es que es un poco más complejo a la versión anterior, es decir, que tiene más procesos a los cuales les tienes que dar paso a paso, que en el direccionamiento IP4, que era un poco más simple, y en el IP versión 6 viene un poco más complejo, con más números y de todo.